Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de compartir con ustedes el tema del vídeo de hoy, porque es explosivo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un tema candente en el mundo de las telenovelas turcas y especialmente, de la relación entre dos de sus mayores estrellas, Can Yaman y Demet Özdemir. Y como ya habrán visto en el título, la cosa va de advertencias. Sí. De esas que te dejan pensando. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué se dijeron? ¿Qué consecuencias tuvo? En este vídeo vamos a sumergirnos en el drama, a analizar los rumores, a investigar las declaraciones y a reconstruir lo que posiblemente ocurrió entre Can Yaman y Demet Özdemir, dos actores que para muchos formaron la pareja perfecta en la pantalla. Y no solo eso, también exploraremos el impacto de esta supuesta advertencia. Así que si son fans de las telenovelas turcas, si les encanta el chisme bien fundamentado y si quieren saber más sobre este enigmático asunto, han venido al lugar correcto. Pero antes de empezar, les recuerdo que se suscriban al canal, es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad, y ahora. Empecemos. Para entender el contexto, retrocedamos en el tiempo. Estamos hablando de la época dorada de Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, la telenovela que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La química entre ellos era innegable y el fandom, como suele suceder, soñaba con que esa magia se extendiera fuera de la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza, alimentados por fotos, vídeos y declaraciones ambiguas. Y claro, ¿cómo no iba a ser así? Can Yaman con su carisma arrollador y su físico impactante y Demet Özdemir con su belleza, talento y energía, eran una pareja que conquistaba a cualquiera. Juntos irradiaban una energía que traspasaba la pantalla. Los fans se volvieron locos con sus escenas románticas, sus miradas, sus roces. Era como si la chispa del amor estuviera a punto de prenderse fuego. Pero como en toda buena historia, la realidad a menudo es más compleja que la ficción. Y aquí es donde entra en juego la famosa advertencia. ¿Qué implicó exactamente? Bueno, las versiones son muchas y variadas y los detalles, como suele suceder en estos casos, son difusos. Pero la esencia, según diferentes fuentes, apunta a un supuesto consejo o advertencia que Can Yaman le habría dado a Demet Özdemir. ¿Y sobre qué versaba esta advertencia? Las especulaciones apuntan a varias direcciones. Algunos dicen que se trataba de advertencias sobre el manejo de su carrera, sobre decisiones profesionales, sobre la necesidad de cuidar su imagen pública. Otros, más atrevidos, sugieren que la advertencia tenía que ver con relaciones personales, con la gestión de la atención mediática y con la forma en que Demet manejaba los rumores de romance. Lo cierto es que independientemente del contenido exacto, la advertencia parece haber tenido un impacto significativo. Después de Erkenci Kuş, las carreras de ambos actores tomaron caminos diferentes. Can Yaman, buscando nuevos retos y oportunidades internacionales, se mudó a Italia, donde protagonizó proyectos exitosos y atrajo la atención de la prensa. Demet Özdemir, por su parte, continuó su carrera en Turquía, protagonizando otras telenovelas muy populares. ¿Pero por qué este supuesto consejo o advertencia es tan relevante? Porque nos habla del poder de las relaciones en la industria del entretenimiento, de la influencia que pueden tener las figuras importantes y de cómo se pueden tomar decisiones que impactan el futuro profesional de los actores. También nos habla del manejo de la imagen pública, de la presión de los medios y de las expectativas de los fans. Para entenderlo mejor, analicemos los posibles escenarios. Imaginen que la advertencia de Can Yaman fuera sobre la gestión de la carrera de Demet. Tal vez le aconsejó tomar ciertas decisiones, aceptar ciertos proyectos o evitar otros. O tal vez la advertencia se enfocó en cómo manejar la fama, la atención de los medios, los rumores sobre su vida personal. Podría haber sido un consejo bien intencionado, una forma de ayudarla a navegar por el complicado mundo del espectáculo. Por otro lado, la advertencia podría haber tenido un trasfondo más complejo. Podría haber estado motivada por celos profesionales, por el deseo de controlar la narrativa, o por la necesidad de proteger su propia imagen. O tal vez simplemente se trataba de una diferencia de opinión, de dos perspectivas diferentes sobre cómo enfocar la carrera. Sea cual sea la verdad, lo que sí está claro es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, después de Erkenci Kuş, fue diferente.
Ya no hubo tantas fotos juntos, ni tantas muestras públicas de cariño. La distancia física y profesional se hizo evidente. Y aunque ambos han continuado cosechando éxitos, la conexión que tenían en la pantalla y la expectativa de una relación real, quedó en el pasado. Pero no todo es especulación y conjeturas. Existen indicios que nos permiten analizar el posible trasfondo de esta advertencia. Por ejemplo, las declaraciones de Can Yaman en entrevistas posteriores, donde ha hablado sobre la importancia de la profesionalidad, de la dedicación y de tomar decisiones estratégicas en la carrera. También la forma en que Demet Özdemir ha manejado su vida personal y su carrera, que ha sido muy cuidadosa, evitando polémicas y centrándose en su trabajo. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones y las amistades pueden ser complejas. Las presiones, las rivalidades, los egos, todo puede influir en la dinámica entre los actores. Y en ocasiones, una simple advertencia puede tener un impacto significativo en el futuro de una carrera. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la famosa advertencia sigue siendo un misterio. Pero lo que sí sabemos es que sus caminos se separaron después de Erkenci. Ambos han tenido éxito por separado, pero la magia que compartieron en la pantalla quedó en la memoria de los fans. La advertencia, en definitiva, es un recordatorio de las complejidades del mundo del espectáculo, de las decisiones que se toman y de cómo éstas pueden afectar la vida profesional y personal de los actores. Y ahora, reflexionemos un poco. ¿Qué creen ustedes que se dijeron Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que la advertencia fue algo positivo o negativo? ¿Creen que afectó la carrera de Demet? ¿Creen que en algún momento volveremos a verlos juntos en un proyecto? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Este tema de las advertencias en el mundo del espectáculo es fascinante, ¿verdad? Nos hace pensar en los entresijos de la fama, en las relaciones que se construyen y se destruyen, y en cómo una simple palabra puede cambiarlo todo. Y es que al final, la vida de los famosos es como una telenovela en sí misma. Siempre hay drama, secretos y giros inesperados. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración sobre la supuesta advertencia que Can Yaman le dio a Demet Özdemir. Hemos analizado el contexto, explorado las posibles razones y reflexionamos sobre el impacto de esta situación. Quiero agradecerles por acompañarme hasta el final. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer lo que piensan y debatir sobre estos temas. ¿Qué creen ustedes que realmente pasó? ¿Qué opinan sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? Cuéntenmelo todo. Y por favor, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta. Eso me ayuda muchísimo para que YouTube lo recomiende a más personas. También compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Ya saben que aquí hablamos de telenovelas turcas, chismes, y todo lo que nos apasiona. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y ahora, amigos, vamos a sumergirnos más profundamente en este fascinante enigma que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Porque, como todo buen misterio, este tiene más capas de las que se ven a simple vista. Después de la introducción donde establecimos el terreno y despertamos la curiosidad, es hora de desentrañar los detalles, analizar las pruebas y, por qué no, especular un poco más. Prepárense porque la historia está a punto de ponerse aún más interesante. **** profundizando en Erkenci, el caldo de cultivo del rumor ****. Antes de hablar de la advertencia, es crucial entender el contexto en el que se gestó. Erkenci no fue solo una telenovela exitosa, fue un fenómeno cultural. La historia de Can y Sanem, dos almas gemelas que se encuentran en medio de una serie de enredos románticos y profesionales, cautivó a audiencias de todo el mundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era la chispa que encendía el fuego, y los fans, ávidos de más, comenzaron a leer entre líneas. Las escenas románticas eran simplemente explosivas. Los besos, las miradas, los roces, todo estaba cargado de una intensidad que traspasaba la pantalla. Los fans, con sus ojos de enamorados, empezaron a proyectar sus deseos en la vida real. Empezaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada entrevista, buscando señales de un romance fuera de la ficción.
Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones, y cada publicación de los actores era analizada con lupa. Los medios de comunicación, siempre ávidos de historias jugosas, no tardaron en subirse al carro. Empezaron a publicar artículos sobre la posible relación, a entrevistar a expertos en lenguaje corporal y a alimentar la llama del rumor. Los paparazzi, por su parte, se dedicaron a perseguir a los actores intentando captar alguna imagen que confirmara las sospechas. En este contexto, cualquier gesto, cualquier palabra, podía ser interpretada como una confirmación del romance. Un comentario en una entrevista, un like en Instagram, una foto casual, todo era combustible para la máquina del rumor. Y en medio de todo esto, los actores, Can Yaman y Demet Özdemir, se encontraban en el centro de la tormenta. Asterisco asterisco las pistas de la supuesta advertencia, ¿qué sabemos realmente? Asterisco asterisco. La advertencia, ese consejo o regaño misterioso, es el corazón de nuestro enigma. Pero, ¿de dónde proviene esta historia? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Hay alguna prueba concreta que respalde la existencia de esta conversación? La respuesta es lamentablemente no. No existe una prueba irrefutable de que Can Yaman le haya dado una advertencia a Demet Özdemir. Lo que tenemos son rumores, especulaciones y testimonios indirectos. La información proviene de diferentes fuentes. Asterisco 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 periodistas y blogueros de espectáculos asterisco asterisco son ellos los que han alimentado la historia con sus artículos y reportajes. Muchos de ellos citan fuentes cercanas a los actores, pero la credibilidad de estas fuentes es a menudo cuestionable. Asterisco 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 comentarios en redes sociales y foros de fans asterisco asterisco los fans, con su pasión y entusiasmo, han contribuido a la difusión del rumor. Han analizado las declaraciones de los actores, han interpretado sus gestos y han tejido sus propias teorías sobre lo que pudo haber pasado. Asterisco 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 entrevistas y declaraciones posteriores asterisco asterisco tanto Can Yaman como Demet Özdemir han sido preguntados en entrevistas sobre su relación. Sus respuestas, a menudo evasivas o ambiguas, han alimentado aún más la especulación. Es importante destacar que la información que tenemos es fragmentaria y, en muchos casos, subjetiva. No podemos saber con certeza qué se dijeron Can Yaman y Demet Özdemir, ni cuál fue el tono de la conversación. Sin embargo, podemos analizar los posibles escenarios y las implicaciones de cada uno de ellos. Asterisco asterisco escenario 1, la advertencia sobre la carrera profesional asterisco asterisco. Uno de los escenarios más plausibles es que la advertencia se haya centrado en la carrera profesional de Demet Özdemir. Can Yaman, con su creciente fama y su experiencia en la industria, podría haberle dado consejos sobre cómo manejar su carrera. Asterisco 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 decisiones de proyectos asterisco asterisco quizás le aconsejó aceptar ciertos proyectos, rechazar otros, o buscar oportunidades más ambiciosas. Asterisco 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 manejo de la imagen pública asterisco asterisco podría haberle sugerido cómo cuidar su imagen, cómo evitar polémicas y cómo manejar la atención de los medios. Asterisco 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 relaciones con agentes y representantes asterisco asterisco tal vez le advirtió sobre la importancia de tener un buen equipo de trabajo y de tomar decisiones estratégicas. Este escenario es plausible porque Can Yaman, en entrevistas posteriores, ha hablado sobre la importancia de la profesionalidad, la dedicación y la toma de decisiones inteligentes en la carrera. Si la advertencia fue en este sentido, podría haber sido una forma de ayudar a Demet a navegar por el complicado mundo del espectáculo. Asterisco asterisco escenario 2, la advertencia sobre las relaciones personales y la fama asterisco asterisco. Otro escenario posible es que la advertencia estuviera relacionada con las relaciones personales de Demet y con la forma en que manejaba la fama. La presión de los medios, los rumores, las expectativas de los fans, todo esto puede ser abrumador. Asterisco 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 manejo de rumores de romance asterisco asterisco Can Yaman, quizás, le aconsejó cómo lidiar con los rumores sobre su vida personal y cómo proteger su privacidad. Asterisco 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 relaciones sentimentales asterisco asterisco podría haberle advertido sobre los peligros de las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo y sobre cómo evitar que afectaran su carrera. Asterisco 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 presión de los medios asterisco asterisco tal vez le dio consejos sobre cómo manejar la atención de los medios, cómo evitar polémicas y cómo proteger su reputación. Este escenario es relevante porque la fama puede ser un arma de doble filo. La sobreexposición mediática puede generar ansiedad, estrés y problemas de salud mental.
Si la advertencia fue en este sentido, podría haber sido una forma de proteger a Demet de los peligros de la fama. Escenario 3. Celos profesionales o diferencias de opinión. Un escenario más complejo, aunque menos probable, es que la advertencia estuviera motivada por celos profesionales o por diferencias de opinión sobre cómo enfocar la carrera. Competencia profesional. Quizás Kanyaman sentía que Demet estaba recibiendo demasiada atención o que estaba eclipsando su propio éxito. Diferencias de enfoque. Podría haber existido una diferencia de opinión sobre cómo enfocar la carrera, sobre qué proyectos aceptar o sobre cómo manejar la imagen pública. Control de la narrativa. Tal vez Kanyaman intentó controlar la narrativa y dictar cómo se debía interpretar su relación con Demet. Este escenario es menos probable porque implicaría una dinámica de poder más compleja. Sin embargo, es importante considerar que en el mundo del espectáculo, las rivalidades y los egos pueden influir en las relaciones entre los actores. Analizando las pistas, declaraciones y comportamientos posteriores. Aunque no tenemos una prueba concreta de la advertencia, podemos analizar las declaraciones y los comportamientos posteriores de Kanyaman y Demet Özdemir para intentar deducir algo. Kanyaman. En entrevistas posteriores, Kanyaman ha hablado sobre la importancia de la profesionalidad, la dedicación y la toma de decisiones estratégicas en la carrera. También ha hablado sobre la necesidad de proteger la privacidad y de mantener una imagen pública positiva. Demet Özdemir. Demet Özdemir ha sido muy cuidadosa con su vida personal, evitando polémicas y centrándose en su trabajo. Ha elegido proyectos que le permiten demostrar su talento y ha mantenido una actitud discreta ante los medios. Distanciamiento. Después de Erkencikus, la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir se enfrió. Ya no hubo tantas fotos juntos, ni tantas muestras públicas de cariño. La distancia física y profesional se hizo evidente. Estos indicios sugieren que la advertencia, sea cual sea su contenido, tuvo un impacto en la relación entre los actores. Quizás Kanyaman intentó influir en la carrera de Demet, o quizás intentó protegerla de los peligros de la fama. Sea cual sea la verdad, lo que sí está claro es que sus caminos se separaron después de Erkencikus. El impacto de la advertencia, ¿qué sucedió después? La pregunta clave es, ¿tuvo la advertencia un impacto en la carrera de Demet Özdemir? ¿La ayudó o la perjudicó? Éxito continuado. Demet Özdemir ha continuado cosechando éxitos en Turquía, protagonizando otras telenovelas muy populares. Ha demostrado su talento y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes del país. Control de su imagen. Demet ha mantenido una actitud discreta ante los medios, evitando polémicas y centrándose en su trabajo. Ha sabido manejar su imagen pública de manera inteligente, protegiendo su privacidad y cuidando su reputación. Diferentes trayectorias. Después de Erkencikus, las carreras de Kanyaman y Demet Özdemir tomaron caminos diferentes. Kanyaman buscó oportunidades internacionales, mientras que Demet continuó su carrera en Turquía. En definitiva, la advertencia, si existió, no parece haber perjudicado la carrera de Demet Özdemir. Por el contrario, parece haberla ayudado a tomar decisiones estratégicas y a proteger su imagen pública. Sin embargo, también es cierto que la advertencia pudo haber influido en la separación de los actores, impidiendo que volvieran a trabajar juntos en el futuro. Teorías de los fans y especulaciones adicionales. Los fans, siempre creativos, han elaborado sus propias teorías sobre la advertencia y sus posibles implicaciones. Algunas de las especulaciones más comunes son: control de la narrativa. Algunos fans creen que Kanyaman intentó controlar la narrativa y dictar cómo se debía interpretar su relación con Demet. Celos profesionales. Otros fans creen que Kanyaman sentía celos profesionales y que la advertencia fue una forma de limitar el éxito de Demet. Interferencia en la vida personal. Algunos fans especulan que la advertencia estaba relacionada con la vida personal de Demet y que Kanyaman intentó influir en sus relaciones sentimentales. Estas teorías, aunque interesantes, son solo especulaciones.
No hay pruebas concretas que las respalden. Sin embargo, demuestran la pasión y el interés de los fans por la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. ***, ¿volveremos a verlos juntos? El futuro de Can y Demet ***. La pregunta del millón es, ¿volveremos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en un proyecto? La respuesta por el momento es incierta. Separación profesional después de Erkenci-Kuş, los actores han tomado caminos profesionales diferentes. Can Yaman se ha enfocado en proyectos internacionales, mientras que Demet Özdemir ha continuado su carrera en Turquía. Rumores de tensión se rumorea que existe cierta tensión entre los actores, lo que dificultaría un reencuentro profesional. Decisión de los actores la decisión de volver a trabajar juntos dependerá de ellos. Si ambos actores están dispuestos a dejar de lado cualquier posible conflicto y si encuentran un proyecto que los interese, es posible que vuelvan a trabajar juntos. La esperanza siempre está presente. Los fans sueñan con volver a ver a Can y Demet juntos en la pantalla, recreando la magia que crearon en Erkenci-Kuş. Sin embargo, la realidad es que las posibilidades de un reencuentro son limitadas. Conclusión, el misterio continúa En definitiva, la historia de la supuesta advertencia entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. No hay pruebas concretas que confirmen su existencia, pero los rumores, las especulaciones y los indicios sugieren que algo pasó. La advertencia, si existió, pudo haber influido en la carrera de Demet Özdemir, en su manejo de la fama y en su relación con Can Yaman. Sin embargo, lo que sí sabemos es que ambos actores han tenido éxito por separado, dejando una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de las complejidades del mundo del espectáculo, de las decisiones que se toman y de cómo éstas pueden afectar la vida profesional y personal de los actores. Es una historia de amor, drama, éxito y sobre todo, de misterio. Y como todo buen misterio, nos deja con más preguntas que respuestas. Reflexiones finales y llamado a la acción ***. Amigos, hemos llegado al final de este profundo análisis sobre la supuesta advertencia entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado el contexto, analizado las posibles razones, investigado las declaraciones y reflexionado sobre el impacto de esta situación. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer lo que piensan y debatir sobre estos temas. ¿Qué creen ustedes que realmente pasó? ¿Qué opinan sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que volveremos a verlos juntos? Cuéntenmelo todo. Y por favor, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta. Eso me ayuda muchísimo para que YouTube lo recomiende a más personas. También compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Ya saben que aquí hablamos de telenovelas turcas, chismes, y todo lo que nos apasiona. Y por último quiero invitarlos a que reflexionen sobre el poder de las relaciones en el mundo del espectáculo, sobre la importancia de la imagen pública y sobre las expectativas de los fans. ¿Cómo creen que los actores manejan la presión? ¿Cómo creen que se protegen de los rumores y las especulaciones? Déjenme sus reflexiones en los comentarios. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y ahora, amigos, después de haber desmenuzado cada detalle y analizado cada posible escenario, es hora de ir un paso más allá. Porque la historia de la advertencia no solo se limita a Can Yaman y Demet Özdemir. Este es un tema que resuena en toda la industria del entretenimiento, un reflejo de las dinámicas de poder, las ambiciones y las complejidades que se esconden detrás de las cámaras. En esta sección vamos a expandir nuestro horizonte, explorando las implicaciones de esta situación en el contexto más amplio de las telenovelas turcas y el mundo del espectáculo en general. Prepárense para una perspectiva más global y profunda. La dinámica del poder en la industria del entretenimiento turca ***. Para comprender verdaderamente la importancia de la advertencia, debemos analizar la dinámica del poder dentro de la industria del entretenimiento turca.
Esta industria, como muchas otras a nivel mundial, está compuesta por una compleja red de relaciones, intereses y jerarquías. Productores y cadenas de televisión Los productores y las cadenas de televisión tienen un poder considerable. Ellos son los que financian y controlan la producción de las telenovelas. Tienen la capacidad de decidir qué proyectos se realizan, qué actores son elegidos y qué historias se cuentan. Agentes y representantes Los agentes y representantes desempeñan un papel crucial. Ellos negocian los contratos de los actores, gestionan su imagen pública y les brindan asesoramiento profesional. Su influencia puede ser determinante en la carrera de un actor. Actores consagrados Los actores que han alcanzado la fama y el reconocimiento tienen un poder considerable. Pueden influir en las decisiones de producción, negociar mejores contratos y elegir con quién trabajar. Rumores y chismes Los rumores y chismes tienen una influencia sutil pero poderosa. Pueden afectar la reputación de un actor, su imagen pública y su capacidad para conseguir trabajo. En este contexto, las relaciones entre los actores, los productores, los agentes y los medios de comunicación son clave. Una buena relación puede abrir puertas y facilitar el éxito, mientras que una mala relación puede obstaculizar la carrera de un actor. La importancia de la imagen pública en las telenovelas turcas En el mundo de las telenovelas turcas, la imagen pública es fundamental. Los actores son, en muchos casos, percibidos como modelos a seguir. Los fans se identifican con ellos, se preocupan por sus vidas personales y les otorgan un gran valor. Cuidado de la imagen Los actores deben cuidar su imagen, evitando polémicas, participando en proyectos que refuercen su imagen positiva y manteniendo una actitud profesional. Relación con los medios La relación con los medios de comunicación es crucial. Los actores deben saber cómo manejarse en entrevistas, cómo responder a las preguntas sobre su vida personal y cómo evitar escándalos. Presión de los fans Los fans tienen una gran influencia. Sus opiniones y expectativas pueden afectar la carrera de un actor. Los actores deben ser conscientes de esta presión y tratar de satisfacer a sus fans sin comprometer su privacidad y su integridad. En este contexto, una advertencia sobre la imagen pública podría ser un consejo valioso. Podría ayudar a un actor a proteger su reputación, a evitar escándalos y a mantener una relación positiva con los medios y los fans. Comparando casos. Otras advertencias en el mundo del espectáculo El caso de Can Yaman y Demet Özdemir no es único. En el mundo del espectáculo existen numerosos ejemplos de advertencias que han tenido un impacto en la carrera de los actores. Consejos de actores consagrados Es común que actores consagrados aconsejen a jóvenes promesas sobre cómo manejar su carrera, cómo evitar errores y cómo aprovechar las oportunidades. Advertencias sobre relaciones personales En ocasiones, actores o personas cercanas a ellos pueden advertir sobre los peligros de las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo. Advertencias sobre agentes y representantes Es posible que se advierta sobre la importancia de tener un buen equipo de trabajo y de evitar a personas que puedan aprovecharse del actor. Advertencias sobre proyectos A veces, se aconseja a los actores que rechacen ciertos proyectos que podrían dañar su imagen o limitar sus oportunidades futuras. Estos ejemplos demuestran que las advertencias son comunes en el mundo del espectáculo. Son una forma de proteger a los actores, de ayudarlos a tomar decisiones inteligentes y de guiarlos en su carrera. El legado de Erkenci y la influencia de la química en pantalla El éxito de Erkenci no solo se debió a la trama, la producción o la dirección. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un factor determinante. Química innegable La química entre los actores creó una conexión especial con el público. Los fans se enamoraron de sus personajes y soñaron con que su amor traspasara la pantalla. Expectativas del público La química en pantalla generó expectativas en el público. Los fans querían que los actores fueran pareja en la vida real.
Asterisco 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 presión de los medios asterisco asterisco la presión de los medios y de los fans alimentó los rumores sobre la relación entre los actores. El legado de Erkenzicus es innegable. La telenovela catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional y creó una legión de fans que aún hoy siguen hablando de su relación. Asterisco asterisco, ¿qué podemos aprender de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir? Asterisco asterisco. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña varias lecciones importantes. Asterisco 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 la importancia de las relaciones asterisco asterisco en el mundo del espectáculo, las relaciones son fundamentales. Tener una buena relación con los productores, los agentes, los medios de comunicación y los fans puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Asterisco 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 el poder de la imagen pública asterisco asterisco la imagen pública es crucial. Los actores deben cuidar su imagen, evitar polémicas y mantener una actitud profesional. Asterisco 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 la presión de la fama asterisco asterisco la fama puede ser abrumadora. Los actores deben saber cómo manejar la presión de los medios, los fans y las expectativas del público. Asterisco 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 la complejidad del mundo del espectáculo asterisco asterisco el mundo del espectáculo es complejo. Las relaciones, las ambiciones y los egos pueden influir en la carrera de los actores. Asterisco asterisco implicaciones futuras, ¿qué esperar de Can Yaman y Demet Özdemir? Asterisco asterisco. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es incierto. Sin embargo, podemos hacer algunas predicciones. Asterisco 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 carreras solitarias asterisco asterisco es probable que ambos actores continúen sus carreras por separado. Han demostrado su talento y han consolidado su posición como estrellas internacionales. Asterisco 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 proyectos internacionales asterisco asterisco Can Yaman seguirá buscando oportunidades en el extranjero, participando en proyectos internacionales y atrayendo la atención de la prensa. Asterisco 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 proyectos en Turquía asterisco asterisco Demet Özdemir continuará su carrera en Turquía, protagonizando nuevas telenovelas y consolidando su éxito. Asterisco 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 posible reencuentro asterisco asterisco aunque es poco probable, la posibilidad de un reencuentro profesional siempre está presente. Si ambos actores están dispuestos a dejar de lado cualquier posible conflicto, es posible que vuelvan a trabajar juntos en el futuro. Asterisco asterisco reflexiones finales y despedida extendida asterisco asterisco. Amigos, hemos llegado al final de este extenso análisis sobre la supuesta advertencia entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado el contexto, analizado las posibles razones, investigado las declaraciones, reflexionado sobre el impacto y ahora, hemos ampliado nuestra perspectiva al mundo del entretenimiento en general. Espero que hayan disfrutado este vídeo. O tanto como yo disfruté haciéndolo. Me apasiona este tema y me encanta compartir mis reflexiones con ustedes. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer lo que piensan y debatir sobre estos temas. ¿Qué creen ustedes que realmente pasó? ¿Qué opinan sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que volveremos a verlos juntos? ¿Qué otras historias del mundo de las telenovelas turcas les gustaría que analizáramos? Cuéntenmelo todo. Y por favor, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta. Eso me ayuda muchísimo para que YouTube lo recomiende a más personas. También compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Ya saben que aquí hablamos de telenovelas turcas, chismes, y todo lo que nos apasiona. Y para despedirnos, quiero invitarlos a que reflexionen sobre las complejidades del mundo del espectáculo. ¿Cómo creen que los actores manejan la presión? ¿Cómo creen que se protegen de los rumores y las especulaciones? ¿Creen que las advertencias son comunes? ¿Creen que son necesarias? Déjenme sus reflexiones en los comentarios. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Espero que este vídeo haya sido informativo, entretenido y sobre todo, que los haya hecho reflexionar. El mundo de las telenovelas turcas está lleno de misterios, drama y emociones. Y juntos podemos desentrañar sus secretos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amigos. Chao. Y recuerden, la vida de los famosos es como una telenovela, siempre hay algo nuevo que descubrir. Nos vemos pronto.